Inicia el 2023 y los desafíos para México son muchos. En temas económicos, iniciamos el año con rezago y con una inflación importante. ¿Qué podemos esperar de este nuevo año que inicia? Esta y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío Esdra Shabot. Hola Esdra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte en esta primera entrevista del 2023. Muchas gracias, Nadia. Gracias a Enlace Judío por esta entrevista y en este nuevo año. Pues exactamente, estamos iniciando año y por supuesto que hay mucha incertidumbre sobre todo lo que está en el futuro. Quiero hablar en particular para los mexicanos. ¿Cómo vislumbras la economía en este año que está iniciando 2023 para todo México? Mira, los primeros datos que han surgido en estas primeras 3 semanas del 2023 no son buenos. Son datos de una economía mexicana que se ha venido paralizando en algo que uno pues ya esperaba, pero quizá todavía se tenía la esperanza de que se podía caminar un poco más rápido. Sin querer entrar en cifras que podrían pues todavía aburrir a nuestros espectadores, la verdad es que sí lo que tenemos es un atorón muy fuerte en lo que son pues, producción de manufacturas, productos y por supuesto en el área de exportaciones, que es también un área fundamental para el país. Y esto implica que la situación se complique porque son los dos motores con los que estaba funcionando la economía mexicana. Por otra parte, la presión de la inflación, los números de inflación no ceden, por el contrario, aumentan en forma significativa todavía, o sea, el pico de inflación, de aumento de precios, tampoco cede, y esto obligará obviamente al Banco de México a seguir subiendo tasa de interés. En este escenario, lo más probable es que el país pueda crecer en lo que se llama un punto porcentual, o sea, prácticamente nada, o hacerse a un lado, en medio de un panorama internacional también muy confuso. Se habla de una recesión, todavía no sabe bien cuánto tiempo, o sea, que es una recesión, una parálisis temporal se espera de la economía. En esta situación, lo que los norteamericanos han podido por lo pronto superar en algo muy raro es que han podido crear empleos. A pesar de que se para la economía, los empleos se crecen, se siguen creando a menor velocidad, pero se siguen creando. En el caso de México, desgraciadamente no. Lo que tenemos es un aumento de lo que llamamos empleos informales, o sea, gente que no cotiza en Seguro Social, que no tiene seguridad social, que no cotiza para su pensión, y de hecho esta es, digamos, la fuga a partir de la cual puede la gente sobrevivir, porque la creación de empleos formales, empleos de empresa como tal, no ha venido creciendo. Este es el atorón al que nos vamos a ver metidos en este 2023, en medio, por supuesto, de un panorama político que también se muestra bastante convulso, Nadia. Y esto aumentado, sumado a todos los factores políticos que tenemos. El próximo 4 de junio ya tendremos las elecciones en el Estado de México, en Coahuila también. Pero quiero que nos hables un poco de las opciones que tenemos. ¿Cuáles son las opciones y sobre todo las diferentes propuestas de cada uno de los candidatos? Mira, estamos ante dos elecciones, fundamentalmente el Estado de México, la más importante, es el preámbulo de la elección presidencial, y creo que en ese sentido la gente estará muy pendiente de eso, además que muchos de los que vivimos aquí en el Estado de México tendremos también la opción de participar. El Estado de México es algo así como la joya de la corona, es el último bastión del PRI. También Coahuila lo es, pero Coahuila no tiene la importancia que tiene el Estado de México. Son prácticamente las últimas 2 gubernaturas que tiene el revolucionario institucional. Se dice que quien gana el Estado de México es quien gana la presidencia de la República. No ha sido así, eso no es cierto. Pero lo que sí es que se trata del estado más importante, el más habitado, el con mayor cantidad de votos, y que hace 6 años representó un problema muy serio en ese momento para el revolucionario institucional, para el PRI y sus aliados. Delfina Gómez, la que hoy es candidata por parte de Morena, estuvo a punto de arrebatarles
el Estado de México. Alfredo del Mazo, como candidato del PRI, tenía entonces el apoyo del entonces presidente Peña Nieto. Hoy las fichas se cambiaron y lo que tenemos es a una Delfina que tiene a Morena, ahora tienen también al Verde, antes estaban de otro lado, al Partido del Trabajo, tiene, digamos, que un aparato que la apoya desde el propio gobierno federal. Y por el otro lado tenemos lo que no se había dado anteriormente y nunca lo habíamos visto, una alianza PAN, PRI, Partido Verde e incluso Partido Nueva Alianza, que van juntos, una alianza que tiene registro local, que van juntos específicamente y que de alguna manera terminan por conformar dos grandes bloques. Movimiento Ciudadano con Juan Cepeda, que hace 6 años estuvo en Movimiento Ciudadano, perdón, en el Partido de la Revolución Democrática, hoy está en Movimiento Ciudadano. ¿Qué representan estos bloques? Para el gobierno representa la posibilidad de, desde ahí, impulsar lo que será la candidatura presidencial. O sea, es darle el empujón a una candidatura que se está ya construyendo, lo sabemos, del presidente desde la figura de Claudia Sheinbaum, aunque tiene ahí a dos en paralelo, que son el propio Marcelo Ebrard y por supuesto Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Para la oposición, este es el laboratorio, para ellos sí, para ver si es viable que una alianza de este tipo con los ciudadanos, que hay que recordar que los partidos políticos por sí mismos, Nadia, no pueden ganar ya elecciones, por lo menos no pueden enfrentar al aparato de Morena, no lo pueden hacer. Lo hacen y pueden ganar si es que además tienen la capacidad de incorporar a un montón de gente que no se identifique con los partidos, que no le gustan los partidos, que rechazan a los partidos por su historia, por su tradición de corrupción y de falta de cumplimiento de promesas, pero que sabemos que en una democracia esos son los instrumentos con los que se escoge a un determinado gobierno. Pero PRI, PAN, PRD no pueden ganar si no tienen a una ciudadanía atrás que los vaya a impulsar. Ahí están hoy los propios, esta alianza tratando de atraer a los propios candidatos, a los propios ciudadanos, en algo que rebasa, por supuesto, cualquier forma anterior que hayamos visto de alianza. Porque en el Estado de México, Alfredo del Mazo está apostando en una apuesta muy difícil para él. Por un lado tiene la presión del gobierno, que sabe muy bien que el gobernador puede meter la mano para ganar la elección. Mientras tanto, por otro lado, pues el PRI se está jugando el todo por el todo y la alianza y la posibilidad de un candidato presidencial de alianza estaría también en estas condiciones. La que es candidata del partido o de la alianza PRI-PAN-PRD es básicamente la que fungía como secretaria de Desarrollo Social, o sea, es la que daba los recursos específicamente, Alejandra del Moral, daba los recursos para los programas sociales y por ello se asume que tiene una fuerza determinada, una fuerza importante. Se está jugando mucho, sí, en el Estado de México, sin duda alguna. Se están jugando prácticamente, por un lado, para el gobierno la posibilidad de, desde el Estado de México, impulsar la candidatura presidencial y desde la oposición apostar a si juegan juntos en el 2024 con un candidato o candidata que sea un candidato que sea aceptado por los partidos y reforzado por la ciudadanía, o simplemente siguen repartiéndose ahí las migajas del pastel y entregándole otra vez 6 años más el poder a Morena y sus aliados. Así que por lo menos vayamos a votar, entendamos que eso es el primer paso de todo, de cualquier proceso democrático, y entendamos el alcance de nuestro voto este próximo mes de junio. Esdra, quiero que nos expliques, por favor, qué está pasando en el metro. Están las noticias en primera plana en diferentes periódicos de nuestro país. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo explicas? Mira, el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, el metro, es un instrumento fundamental para el transporte de millones y millones de personas en la ciudad.
Los sistemas de transporte colectivo, los metros, los subterráneos, no son costeables en ningún país. O sea, la cantidad de gente que se transporta y los bajos costos a los que tienes que cobrar los boletos, porque no se puede elevar el costo precisamente por el tipo de gente que se transporta ahí y su poder adquisitivo, te hace que tú tengas siempre que estarle metiendo dinero, que apoyando, que subsidiando el boleto. Pero lo que han hecho en muchísimos países es que en la medida en que se trata de un instrumento que utilizan no solamente sectores populares, sino clases medias y en algunos países incluso, como sucede tanto en Nueva York o en Londres, en algunas ciudades, lo que han hecho es que lo han convertido en un instrumento para que incluso sectores de clase alta también lo utilicen, es darle un mantenimiento permanente y convertirlo incluso en un motor de atracción turística. El metro de Moscú en su momento, hoy obviamente Rusia vive una verdadera desgracia, pero era el atractivo fundamental, o por supuesto el famoso tube, el metro londinense. En el caso mexicano, desgraciadamente, esto no sucedió a nadie. En el caso mexicano, el metro, que desde los años 70 se empezó a crecer y a ampliarse de forma importante por toda la ciudad, no fue al mismo tiempo metido a un sistema de mantenimiento que le diese la posibilidad de funcionar. Y entonces el desgaste que ha venido sufriendo fundamentalmente desde mediados de los años 80, estamos hablando ya casi de 50 años, hasta la fecha, ha ido provocando una y otra vez un montón de accidentes. ¿Por qué no lo hacen? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta. Porque les parece que es muy complicado hacerlo, porque hay corrupción y hay desvíos. En realidad no se sabe, pero lo que hemos visto en las últimas, desde la caída de la parte superior de la línea 12 y la cantidad de gente que ha fallecido en esas situaciones o los recientes choques de vagones del metro, es que tu sistema, tanto de los propios vagones como de los sistemas operativos, las máquinas que controlan el movimiento del metro, no tienen obviamente ni la capacidad ya ni el mantenimiento para seguir operando. Y esto te mete a una situación de crisis permanente. El gobierno ha dicho que se trata de actos de sabotaje y ha desplegado a la Guardia Nacional en un acto que me parece totalmente fuera de la realidad, porque no es que no haya la posibilidad de que alguien pueda generar algún tipo de ataque allí o de cuestionar al gobierno, pero más allá de eso, se trata de un sistema que simplemente ha sido abandonado por X razón, porque no daba votos o porque había que hacer algo más espectacular, no lo sé. Pero lo cierto es que hoy esto está prácticamente convertido en una bomba de tiempo para muchos de los habitantes que están ahí. Tratar de hablar de sabotaje porque a una señora se le caen unas aspas de una lavadora o celulares que se van ahí o gente que hasta se avienta a las vías, me parece fuera de lugar. Es sin duda hoy el metro una vía o un sistema de transporte que tiene que ser inmediatamente metido a un proceso rápido de reconstrucción general y de establecimiento de medidas de emergencia. Se trata del corazón de la Ciudad de México y hoy es una bomba de tiempo, tanto por el funcionamiento o el mal funcionamiento como por las consecuencias políticas que esto puede tener para quien quiere ser presidente de la República o presidenta de la República a partir del 2024. Esdra, cambiando un poco de tema, pues tuvimos en días recientes un tema muy bochornoso también sobre una maestra, la maestra Esquivel en la UNAM, que plagió su tesis y que además el rector de la UNAM no quiere retirarle el título. Quisiera que nos expliques un poco lo que pasó, pero más allá de eso, que también nos digas si esto no es como una noticia un tanto absurda que ha tenido más interés y más relevancia de la que en un inicio merecía. Mira, quizá no tendría que haber tenido
la importancia que se le da al caso a partir del hecho de que pues, esto no creo que sea un hecho único. Aquí lo que sucede es que la ministra Esquivel, ministra de la Suprema Corte, había llegado hasta ahí y este evento no había surgido. Cuando ella quiere ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a instancias o con el apoyo del presidente de la República, de repente Guillermo Sheridan, un historiador, un periodista, pues descubre que hay tesis repetidas. Esto es un fenómeno que se daba, cada vez se da menos porque ahora la tecnología permite a la hora de presentar las tesis checar si hay copia o no de la misma. En los años 80 yo tuve la oportunidad en esa época de trabajar en la universidad, pues cuando uno registraba la tesis, lo que tenía que checar es si el nombre era similar a otro o no, pero checar textos era prácticamente imposible. Esto parece ligado fundamentalmente a un viejo esquema de los años 70 y 80 de copias de tesis o de ventas de tesis. Lo que pasa es que en otra época, cuando te pescaban haciendo eso, lo que hacías rápidamente era renunciar. Y aquí no. Aquí hemos llegado ya a un punto tal en donde este tipo de situaciones pues tratan de justificarse de una o de otra manera. El rector de la UNAM no ha retirado en su historia ningún título universitario a alguien que se le haya demostrado esto. De hecho, no hay un precedente. La universidad está viviendo una época muy difícil porque tiene una confrontación con el presidente de la República, porque a fin de año se cambia el rector y esto implica movimientos políticos muy fuertes, y porque pues en la UNAM ahora sí que hay una norma, hay reglas donde pues, tú no puedes quitarle el título porque a ti se te plazca. Entonces, de hecho, como que nunca habían contemplado que esto podía suceder, que podría haber una falta de esta naturaleza. Y esto lo llevó al rector Graue a una situación muy complicada, porque por un lado pues podría decir, sí, es obvio que aquí hay un plagio y que hay que quitarle el título, y entonces tampoco Esquivel puede ser ministra de la Corte. Pero aquí creo que viene lo que creo que es más importante, y es hasta dónde llega la calidad humana. Hasta dónde cuando uno comete determinados tipos de faltas o los cometió y es descubierto, uno tiene que asumir que pues hasta aquí llegué y tendría por simple, pues no sé si llamarlo decencia o vergüenza, decir se acabó. Esto no sucede en estos casos. Estamos hablando de una lucha de un poder político que se lleva hasta las últimas consecuencias, y un rector que dice, pues sí, pero yo no voy a convertir a la UNAM en un botín de lucha entre el presidente de la República, la asociación, la ministra, etcétera, y lo que dice es, pues vámonos despacio, griten y despotriquen contra mí, lo que quieran, pero yo no puedo quitarle el título. Lo que puedo es investigar, ya investigué y sí es plagio. O sea, ¿qué quiere decir que es plagio? Que hay una tesis anterior, o sea, que hay una tesis anterior que se publicó, que si se la robaron a ella o no se la robaron a ella, etcétera, no lo sé. El caso es que alguien publicó una tesis en el año 85 y ella publicó o presentó la misma en el 87. Y ahora sí que el primero que presenta se dice es el primero en derecho, es el que tiene la atribución o la facultad finalmente de asumir que su tesis es legal. Y así lo ha hecho el que la presentó. Mi hipótesis, y la manejo como hipótesis, es que se trataba de un mercado, como sé que sucedía en los años 80, ahí precisamente por la Facultad de Derecho, de compra-venta de tesis profesionales. Y me imagino que eso fue lo que sucedió ahí. Por eso es que aparece esta tesis repetida 3, 4 y 5 veces por todos lados. Lo que hace el rector es simplemente decir que venga el comité de honor, el comité de ética, y que diga qué se hace. ¿Lo tiene que hacer rápido? Sí, pero tiene que irse como en las instituciones, y hay que reconocerlo. Nosotros, como comunidad judía, cuando este tipo de crisis o determinado tipo de crisis se presentan,
uno sabe que lo que tiene que salvaguardar es finalmente a la institución y que los errores de las personas tienen que no esconderse, pero no tienen que convertirse en los factores que hagan pedazos a una institución. Y lo que está intentando Graue es salvaguardar a la UNAM y evitar, por un lado, un enfrentamiento o un choque que lo lleve a que finalmente desde las más altas esferas del poder destruyan a la UNAM, por un lado, y por otro lado, pues también asumir la responsabilidad como institución por algo que se hizo mal y en donde hay una sola responsable, que es la ministra Esquivel, que cometió el delito, o que presuntamente, digámoslo así, cometió el delito de plagio de la tesis y que tiene que el derecho a defenderse como toda persona. El problema se reduce básicamente a un tema de dignidad por un lado y de defensa de una institución. Finalmente, otro tema de vergüenza que pone a México no en la mejor situación, sobre todo si estamos hablando de la universidad más importante del país. Esdra, para terminar, pues el Estado de Israel está iniciando un gobierno, el de más derecha que ha tenido en su vida, con Netanyahu al frente. ¿Cómo vislumbras este país con un gobierno tan de derecha? Mira, yo no creo que derecha o izquierda, uno puede tener afinidades de cualquier tipo. Un régimen democrático es el régimen donde el pueblo elige, la ciudadanía elige, y eso es lo que hay. Te puede gustar o no te puede gustar, pero eso es lo que eligió la gente. Lo que no se puede hacer, me parece, y ese es el grave riesgo de todas las democracias, es que una vez que se eligió un gobierno, ese gobierno intente cambiar las reglas del juego democrático. ¿Qué quiere decir? Deshacer el poder judicial, someter al poder judicial a una serie de restricciones, hacer del poder legislativo un poder subordinado al poder ejecutivo, convertir o hacer del ejecutivo un ente intocable. Creo que este es el grave problema que hemos tenido, no solamente en Israel ahora con Netanyahu, sino lo tenemos en muchísimas de las democracias de Occidente, de América Latina, en México, lo tuvimos en Brasil, lo tuvimos en el Brasil de Bolsonaro, y lo hemos tenido en Europa, de Orbán en Hungría, y por supuesto en la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, los hombres que llegaron al poder por la vía democrática y utilizaron los instrumentos democráticos para subordinar la democracia al poder de un solo hombre. Y eso es quizá lo que no se puede permitir. Ya han existido en Israel llamados de todo tipo, desde la diáspora, porque también las medidas que se están tomando rompen con una buena parte de la diáspora, fundamentalmente la norteamericana, los sectores conservadores y reformistas, rompen con muchos de los equilibrios en el mundo judío. Israel es el centro finalmente del mundo judío y se están jugando también ahí el destino de la democracia y de la unión entre Israel y la diáspora. Creo que en ese sentido la lucha tiene que ser por mantener los valores democráticos, el que existe una democracia, un equilibrio de poderes, que es finalmente lo que evita que uno de los poderes se convierta en el que mande, en el que defina, y que no exista otro que sea aquel que evite que se concentre en uno de ellos, convirtiendo esto siempre en una dictadura. Eso es lo que hemos tenido desgraciadamente en crecimiento. Eso es lo que quería hacer Donald Trump en los Estados Unidos y no lo consiguió. Y eso es lo que ha sucedido en muchos países de Europa. Creo que Israel no se merece eso y debería de alguna manera de rectificarse, porque estaríamos poniendo en riesgo la unidad del pueblo judío y los valores propios de una democracia israelí que ha sido ejemplo en un Medio Oriente lleno, repleto de modelos autocráticos de los que creo no tenemos por qué parecernos ni pues convertirnos en uno de ellos, Nadia. Es una opinión fuerte, pero sin duda amerita toda esta situación. Realmente lo que está viviendo el Estado de Israel es simplemente histórico. Así que seguiremos la noticia de cerca, siempre acompañados de ti, Esdra, a tu lado,
pues para estar analizando los temas más complejos que nos rodean. Muchísimas gracias siempre por tu apoyo. Gracias Nadia, y gracias a Enlace Judío por permitirme estar aquí en este espacio. Gracias, nos vemos en la próxima.